Primero quiero agradecerte, entonces estamos con Paula Mafia, que me llamó la atención, empezaste a hacer música también de muy joven, y si yo no le pifio, a los 15 años arrancaste. ¿Cómo son esos primeros comienzos en la música? Yo nunca pensé que arranqué joven. Yo hubiera querido arrancar antes. De hecho, me parecía que estaba ingresando vieja, ¿no? A la música. A los 15, con esa soberbia de que ya pensás que tenés la vida resuelta, ¿no? Como ya sorteaste la infancia y la preadolescencia, pensás que te las sabes todas. Eh, e ingresé a la música recién cuando tuve la potestad de autoinscribirme en el conservatorio, averiguar de alguna manera para acceder a la música de manera gratuita, y que estuviera a la mano. Yo lamentaba mucho no haber podido acceder a la música hasta entonces, pero bueno, la verdad es que hice un catch-up muy veloz. Al año de estar en el conservatorio ya estaba componiendo mis propias canciones, y a los meses de tener un puñado de canciones me volví muy prolífica. Empecé a armar mi primer proyecto musical y a colaborar con cuanta banda se me cruzara, siempre y cuando hubiera afinidad musical. Y fue instantáneo, a los 17 No ya solo estaba sos tocando. cantante y compositora que estudiaste en el Falla piano, sino que además dibujás, escribís, tenés teatro encima, tenés cine encima, sos docente, estudiaste antropología. Si vos te tenés que presentar, ¿cómo te presentarías? Una buena para nada, pero regular en un montón de cosas. Mirá, ¿por qué regular? Porque no soy sobresaliente en nada. Creo que lo más sobresaliente que hago quizás es componer canciones, pero es tan personal que casi me estoy escondiendo, no sé, en una forma particular, un poco inclasificable. Bien, con respecto a eso y un poco inclasificable, hay muchísimas personas que escuchan y que sienten esa afinidad con las letras, con tus canciones, con los temas que vos componés, que también vos le tiraste en un par de entrevistas y en un par de notas, como que no querés subirte al mainstream, como que encontraste tu nicho en lo que es más el under. ¿Cuándo se te dio eso? Que dijiste, este es mi lugar. Em, Posiblemente cuando empezamos a ascender de liga con las taradas y cuando empecé a ver en mi entorno muchos artistas y muchas artistas, que venían de nuestro ambiente que también se disparaban, y cuando me daba cuenta las enormes concesiones artísticas, ideológicas y humanas, que han tenido que hacer, no porque haya que conceder para entrar al mainstream. Hay gente que trabaja muy bien desde el mainstream y hay gente que funciona muy bien, desde ese lugar. Pero también viendo la historia de las personas que fueron mis referentes en mi crianza musical. O sea, yo me eduqué musicalmente en los 80s y 90s. En los 90s hubo una especie de aparición de mujeres en la música. Estoy usando comillas de dedos porque, por supuesto, las mujeres venimos caminando, los orígenes de la música desde que existe la humanidad, ¿no? Es una idiotez pensar que esto está sucediendo recién ahora, es sencillamente ignorante, es ahora viendo Google, ¿entendés? No meterse y buscar la historia de las mujeres en la música, es sencillamente una necedad. Eh, pero de pronto cuando vi, ¿no? Como que enormes artistas, qué sé yo, desde Alanis, hasta, qué sé yo, no sé, las Spice Girls, ¿no? Como pasados 10 años, ¿no? Como el lugar que les dio la prensa, lo que se esperaba de ellas, las críticas así decidieron envejecer o cambiar, una dirección en su rumbo. Cuando empecé a ver, ese puñal por la espalda que clavaba esta supuesta fama, esta supuesta condecoración, mientras veía también como colegas, muy respetados y respetadas, se iban un poco pervirtiendo discursivamente incluso, en algo muy íntimo, ¿no? Porque entiendo que tengas que pervertir un poco tu producción, ¿no? Entiendo que haya algo
tener que edulcorar lo que una hace para que se vuelva un poco más popular. Y estoy muy a favor de la popularidad. Pero cuando vi que eso directamente les afectaba el discurso y la manera de pensar y la manera de vincularse, me pareció que no era un lugar donde yo quería meterme. No me gusta tampoco la rosca y realmente soy una persona muy feliz pudiendo estar en contacto con mi público, pudiendo no tener que generar una especie de frontera entre el escenario y mi público. O sea, me gusta que sea una gran entidad, un gran ritual. Bien. Dijiste dos cosas muy importantes. Voy con la primera, que es referentes. Dijiste que en los 80 ya tenías algunos referentes. ¿Quiénes fueron los que, por ejemplo, te marcaron el camino este de lo que me gusta es la música y quiero hacer esto? Bueno, sin duda mi principal referente siempre fue Marilena Walsh. Desde muy chiquita me instaló una curiosidad muy grande, como que me picó con un veneno que creció en mí y se siguió desarrollando, ¿no? Como una especie de hechizo muy, muy grande que surcó décadas. O sea, muy, muy, muy fascinada con su imagen y con su obra. De niña posiblemente quedé tan suspendida en su hechizo porque me pareció que era la primera persona que se refería a mí como infante, no como un ser incompleto, como un humano tonto y chiquito, ¿no? Como un adulto tonto y chiquitito, sino como un ser con pura potencia, sin disminuir ningún tipo de comunicación, ¿no? O sea, sin tratarnos como tontos o como tontas. Yo veo mucho de lo que que a veces se le ofrece a las infancias hoy y pienso que hay algo de subestimación muy grande a veces en este material, ¿no? Como si los niños y las niñas solo respondieran, viste, como a cierto tipo de impulsos. Me parece que puede tener belleza, puede tener poesía, puede tener complejidad, puede tener imágenes, puede tener alegorías, puede tener de todo la música infantil. Sí, se lo subestima también un montón a los chicos, como vos todavía no sabés, te falta un montón de, ¿sabes lo que te falta en esta vida Uh, que usan los no te adultos? puedo explicar la bronca que me daba escuchar eso de niña. Soy una persona muy curiosa y leyendo la autobiografía de Simone de Beauvoir, ella contaba en el primer tomo de su autobiografía eh, que la impresionaba mucho la arbitrariedad de las reglas que le imponían, ¿no? Me sentí sumamente reconocida en este enojo que le generaba a ella, ¿no? Como esto no se parte esa regla, luego va y hace lo que no hay que hacer, ¿no? Ese tipo de arbitrariedad te genera una especie de noción de injusticia muy, 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 eh, muy enfurecedora. Eh, con eso me lleva a la otra pregunta que tenía, que es, vos dijiste que a los 15 ya te anotaste para estudiar piano. ¿Tu familia cómo reaccionó a eso? ¿Qué te dijeron? ¿Te acompañaron en todo momento? ¿Te dijeron, che, con eso te vas a morir de hambre en un futuro? ¿Pensá que querés ser? ¿Cómo fue ese vínculo? No me incentivaron, pero no me prohibieron. Entonces, dentro de todo salí saldada. Cuando empecé a cursar me tenía que quedar hasta súper tarde estudiando en el conservatorio. Después de varios meses de eso, mi padre decide comprar un piano para que pudiera estudiar en casa, así que eso fue una gran ayuda. Tu viejo te compra un piano para que vos puedas tocar en tu casa o por lo menos no tener que volverte tan tarde, entonces en ese sentido, Bueno, zafé a los 15 años de quedarme hasta las 11 de la noche, 11:30, hasta que cerraba el edificio estudiando. Cursaba el secundario todavía, cursaba en el Rojas, así idiomas, qué sé yo, vida de adolescente. Ningún deporte, eso sí que no. ¿te llamaba el Eh, deporte? Sí, me- no, para nada. de grande empecé a tener un vínculo con mi cuerpo, pero fue recién post 20. No, tampoco es algo que naciera de mí ni que me fuera inculcado. Así que, nuevamente.
Mi familia cuando empecé a estudiar música no me malaconsejó, no me dijo, no pensó que yo me iba a dedicar a eso. Yo tampoco pensé que me iba a dedicar a eso. Por ¿Qué eso te empecé veías a estudiar haciendo? antropología. Antropóloga, Antropología. estaba segura que iba a ser antropóloga o bióloga. A los 15 pensaba que iba a ser bióloga. Estudié en un colegio de botánica. Yo pensé que iba a ser científica. Contando un poco el mensaje a los jóvenes que quieran ingresar en la música o que quieran hacer cualquier cosa. Estabas diciendo que o sea, que no se crean cancheros de lo que van a saber, pero como que hay un montón de cosas ahí en el medio. Y me quedé con eso. Sí, me parece que la veleta más grande, la certeza que les conviene seguir es la intuición guiada por el deseo. Es decir, yo no haría nada, o si estás escuchando esto y sos joven y te querés dedicar al arte, que es ese gran camino sin forma, no hagas nada por contradecir a otra persona, porque eso te va a llevar a malos lugares. Tampoco le creas a nadie que te diga esto no te va a servir, esto no te conviene, hacé tu propio camino, pero por sobre todo, estate atento, estate atenta a lo que te genera placer, a lo que te gratifica, ¿no? Hacer canciones es re complejo, hacer música es re complejo, dedicarte a la música es re complejo, a cualquier tipo de arte, y es hay miles de maneras de dedicarte a la música. Entonces, lo más importante es que la espectacularidad y la voluntad de llegar a la fama no sea el camino final, porque al final vas a estar haciendo un producto pedorro. Entonces, está bueno que hagas algo que te pueda durar en el tiempo si te querés dedicar a eso. Anda a ver bandas, lee un montón, escucha otras bandas, eh, comunícate con otra gente que se dedica a otras disciplinas, formar grupos de pensamiento, de charla, para compartir, para intercambiar dudas, miedos, habla de tus miedos, habla de tus inseguridades. Todo eso me parece que son cosas que ayudan un montón y que nunca nos explican. Bueno, me pongo en el lugar del otro y me fijo. ¿Alguna vez te pusiste en el lugar de tus docentes y decís, a ver qué docente me marcó, quiero ser como tal, no me gustó lo que me hizo determinado profesor y voy a ser todo lo contrario a él? ¿Tenés recuerdos de algunos docentes? Tengo más recuerdos de cosas que no quise hacer, entonces actué por venganza pedagógica. Sí, uno de los motores por los que empecé a dar clases de canto era porque todas las personas con las que me había topado me parecían personas muy miserables e ineptas a la hora de enseñar música o canto. Valoro mucho, muy pocas personas y lamento mucho la frustración que personas, aún siendo brillantes concertistas, ejecutores, ejecutoras, la miseria personal que tienen para transmitir conocimiento con otra persona a través de frustración y mucho castigo. Entonces, a mi estudio vino mucha gente muy dañada, ¿no? Gente que quizá era sobresaliente en su área, pero venía con la necesidad de sanar esa herida que les quedó de algún lado, ¿viste? Ya sea vinculada a la música o a la noción de examen. Porque la gente por lo general termina una carrera y no se somete más a exámenes. Y la instancia de tener que cantar o presentarse frente a alguien te desnuda mucho, te desnuda, te hiperdesnuda, te desnuda con un moñito. O sea, hay ¿no? como una ridiculez no es como, bueno, estoy desnuda como un mármol en el Museo de Bellas Artes. No, estoy desnuda como un muñequito con un moñito, ¿entendés? Estás como muy en bolas. A esa Eh, exposición que bien decís, estás en bolas, ¿qué te pasa a vos cuando, además de al no querer haberte metido en el mainstream, que decís, yo quiero un vínculo con mi público, más o menos, sin que tengan que pasar por un prensa o por un montón de filtros para llegar al artista, como que vos estás ahí arriba del escenario y te expones constantemente a un montón de gente con este monito, tal vez? ¿Cómo lo fuiste vivenciando a medida que pasó el tiempo? ¿Hoy en día seguís sintiendo que estás desnuda con ese moñito o más o menos ya tenés un par de prendas ahí que te vestís y más o menos desfilás eso? ¿Cómo lo sentís? Te diría que en realidad me parece que hay situaciones, por supuesto, en las que me vuelvo a sentir vulnerable y me parece que es fundamental nunca perder
la capacidad de, de sentirse vulnerable, no de estar vulnerable, pero saber que la vulnerabilidad es algo que está presente y que puede aparecer y que es importante de vez en cuando reconocernos en la vulnerabilidad porque nos fortalece. Porque al fin y al cabo la fortaleza encierra enorme debilidad. Creerse fuerte, que es algo que hice toda mi vida, me generó mucha debilidad, me agotó, me encerró, me impidió acceder a un montón de blandura y un montón de ternura que después más de grande pude encontrar, pero tuve que desarmar mucha dureza personal. Yo pensé que era lo más ser re dura y después me di cuenta que era una debilidad muy grande, paradójicamente, ¿no? Creo que lo que pasa en mis shows es que yo sigo estando desnuda, pero es como un club de swingers, ¿no? Como toda la gente viene a vivir esa experiencia, ¿no? Y la gente que no viene a vivir esa experiencia, supongo que saldrá horrorizada de un show mío, pero mi público vuelve. Yo toco todo, volvimos y hasta que nos fuimos, ¿no? Estoy hablando de la situación pandémica, 2 o 3 veces por semana toco, en Capital o yéndome para algún lado. Toco permanentemente, toco mucho en todos lados porque me vitaliza, me energiza, me erotiza estar en contacto con mi público. Hay una circulación de energía ritual muy, muy, muy espectacular. Entonces, a mí me encanta y me encanta ese lugar crudo y que no sea el gran show, el único, el show donde tengo instancias donde en la cancha se ven los pingos, donde tengo que tener todo muy ajustado, donde preparo cosas nuevas, donde me expongo de maneras nuevas, pero después me gusta poder estar tranquila y brindar lo que yo hago con la tranquilidad de si estuviera en mi casa, con esa intimidad. Con respecto a eso, por ejemplo, te vas a presentar el próximo domingo 17 del 10 acá en Camping, pero también metes San Luis, Córdoba, Río Cuarto, Mendoza, un montón de lugares. Los shows tratás de que siempre sean parecidos y que cada uno tenga su mística, o haces cada uno distinto y que sea, como esto decís, de encuentros totalmente distintos uno del otro. Mira, nuevamente, como ya hablé tanto de mi vínculo con el público, por supuesto que cada show es distinto porque depende de la onda que pegamos el público y yo. Por suerte tengo un público muy, muy espectacular, muy parrandero. Se arma como una sensación de tertulia, ¿no? Como hablo mucho con el público, me distiendo un montón, suelo tocar parada, suelo tocar sola, en estos sets donde viajo mucho, voy sola con mi guitarra y el cuatro, quizá. No hay toda una construcción muy grande, son shows accesibles porque toco sola, entonces está una situación como muy íntima con el público, entonces de pronto termino dialogando con el público, armé una lista y quizá la gente me dice, toca tal, y no toco ninguna de las listas que armé porque la gente me pidió otras y es como, dale, dale, ¿cuál dijiste? Dale, dale, vamos con esa. Tal, a ver, me parece que, ¿me la acuerdo? No, no me la acuerdo, ¿viste? Lo hago en el momento, con esa espontaneidad, así que no, nunca puedo saber qué va a venirse, solo puedo saber que yo, nada, trato de estar lo mejor predispuesta posible y después depende de la onda que se arme con el público. Bien, con respecto a eso, y me acuerdo, no me acuerdo la letra, dijiste también como que empezaste a escribir por una necesidad de no explotar y entonces, en ese sentido, al escribir las letras, ¿en qué momento lo haces? ¿O estás en el bondi y te viene sola la inspiración y decís, esto es una letra? ¿Estás en tu casa tomando así un mate y decís, no, me voy a sentar porque hace una banda que tengo un montón de ideas? ¿Cómo es ese proceso creativo? Es caprichoso, por supuesto, y no tiene una sola manera de ser, y aprendí con ardor y con paciencia a respetarlo. Y por lo menos hay 3 maneras, porque no es solo cómo vienen las letras, es cómo vienen las canciones. Las canciones no son un copy-paste de letra y música nada más. Puede haber alguna que salga una letra y después le ponga la melodía encima, pero siempre hay un trabajo artesanal, ¿viste? De enhebrar una hebra de melodía, con una hebra de armonía, con una hebra de letra y que lograr la perfección de esa conjunción. No es un sándwich, ¿viste? Taca, taca, tuki. Hay una delicadeza, una manualidad, ¿viste? De lograr lo mejor de cada una de estas partes. Yo siento que hay 3 tipos de canciones con las que yo trabajo.
Una es la canción Susurrada, que es la canción que me baja entera, como si yo fuera un medium, como estoy. Y me agarra siempre con la guardia baja, yéndome a dormir, dándome una ducha, mirando por la ventana, escuchando a alguien y de pronto me plas como un baldazo de agua que me cae y tengo que ir y esas canciones son como, no sé, supuraciones de un estado completamente rebalsado, son increíbles. Tan es así que bajan tan completas, tan redondas y tan llenas que a veces le escribo a algún colega o a una colega y le digo, escúchame, ¿esto existe? Dale, 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 se lo canto. Me dice, no, está buenísimo, es lo nuevo que estás haciendo. Se me acaba de ocurrir, pero no sé, me vino tan entera, tan formada. ¿Viste? Es como cuando te aparece un gato en la terraza y lo adoptaste. Y dices, primero le pongo un cartel a ver si es de alguien. De pronto adoptaste un chabón que te cayó ahí en la terraza y decís, bueno, ahora tengo un gato, no sé. ¿Viste? Un regalo de la vida. Después están las canciones artesanales, que son la gran mayoría de canciones, donde de pronto tengo un poco de letra, tengo un poco de música, hago el trabajo, digo, me faltaría más letra, me faltaría más música, acá me falta una parte B, quisiera que acá pase esto, las voy trabajando. Y por último están las canciones científicas, lo que yo llamo las canciones científicas, es cuando me obsesiono con un tópico y es como, quiero hablar sobre el legado artístico, quiero hablar sobre, no sé, tal tópico. Entonces estoy pensando cómo lo hago, qué alegoría uso, qué metáforas uso, qué palabras son de ese campo semántico, de ese paradigma. Entonces estoy ahí y ando obsesionada, ¿no? Estoy pregnante viendo todo. ¿Qué me sirve? Esto me sirve. Esto me sirve. Estoy como obsesionada con ese tema hasta que logro un concepto. Eso. Me parece muy loco que lo tengas como muy esquematizado. Eso sí creo que lo trajiste tú de la antropología y dijiste, bueno, estas tres son de esta manera, pero dijiste algo que está muy piola, que es que le consultás a algún colega o algún amigo, cómo es ese vínculo a la hora de crear. Decís, bueno, lo voy a hacer yo y después voy a llevárselo al editor, porque vi que también la mayoría de los discos los hiciste vos sola hasta que te dijeron, che, mirá, ¿por qué no buscas a alguien que te dé una mano y después encontraste una persona que dijo, está en mi onda, quién es esa persona que tal vez vas a consultarle, vas a buscar el choque, que sabes que esa persona te va a decir que no es esa letra para ver si le das una vuelta de tuerca, le presentás los temas que vos te gustan a determinada persona, cómo es esa presentación musical antes de que salga a la luz. Mira, no es tan lineal todo. Me parece que la creación siempre es colectiva. O sea, aunque hagamos algo completamente a solas en nuestra casa, aunque escribas una canción en pijama en tu cama, me parece que siempre estamos dialogando con una herencia y con un porvenir. Entonces, no creo que se cree en soledad. Me parece que es una gesta social siempre crear. Y por otro lado, me parece que crear algo o sea, solo podemos considerar que eso es una obra cuando entra en emulsión con el público. Si no, es un capricho, es un ejercicio. Estos son ejercicios que hago en mi casa para que me gusten a mí. Pero recién eso es una obra cuando entra en emulsión con el oído ajeno, con la visión ajena. O sea, recién cuando se socializa podemos llamar eso una pieza. Yo lo veo de esa manera. No puedo no pensar el arte como un fenómeno social y político, por lo tanto. Por más que sea una canción sobre, no sé, a mí me gusta el mate amargo, qué sé yo, no importa. Eso es súper social, súper político también. Eh, Depende de la duda que tenga, busco no sé, la persona adecuada para consultar esto. A veces es desde una amiga que no está vinculada a la música, pero sé que me puede ayudar con eso. A veces es alguien, alguna amiga poeta para atacar algún tema de la letra, como, che, estoy probando algo nuevo y no sé si es muy bueno o muy malo. ¿Me la haces pelota? Y entonces es como, no, 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 a ver, está bien, sí, sí, fíjate esta palabra, no, justo esa palabra me gusta, esa no te la. Bueno, está bien, entonces si te gusta, te gusta, hacete cargo, como, bueno, está bien, pero alguien te tiene que ayudar. Digo, nuestra mente está casi todo el tiempo, hay dos voces dialogando que son
esto es genial, esto es una basura, o sea, una especie de pendulación entre creerme todo y creerme la nada. Nos pasa a todas las personas que creamos de alguna manera. Para mí lo mejor es mantener esa maca en el equilibrio. Está como, estoy en proceso, na, 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 na. Y yo re de toque que compongo una canción, voy y se la muestro al público. Para mí, el mejor juez es el público. O sea, a veces tengo una canción como, che, estoy trabajando con esta canción, se las quiero mostrar. No soy celosa. No busco que la canción sea perfecta. Me re gusta mostrarles una cosa, una defecio, una deformidad. Me re gusta mostrar el tras bambalinas, mostrar lo inacabado. Me parece ¿Te genial. das cuenta? Mirás mucho las caras, a qué le prestás atención en ese momento cuando estás mostrándoles algo nuevo? Que te fijas en una mesa, viste que muchas veces, y pasa, por ejemplo, no sé, hablando con comediantes, te dice, hay un montón, una sala llena, pero hay uno que no se ríe, le pones la mirada a ese y decís, lo tengo que hacer reír. Cuando les mostrás algo que tal vez tras bambalinas que estás creándolo, que todavía no lo sabe nadie, y estás probándolo en un público nuevo, ¿a quién mirás? ¿Cuáles los jueces esos? Tipo, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo los detectás? Creo lo que me ayuda a ver si una canción funciona es que si la toco, ya la gente me la empieza a pedir en los próximos shows. O me escribe y me dice, ¿cómo se llamaba esa canción nueva que tocaste? ¿Dónde la puedo escuchar? O me piden la letra, o enseguida empiezan como a eso, a hacer eco de esa canción. O incluso, bueno, yo termino de tocar y me voy a tomar una cervecita, o voy a saludar a alguien, o voy a firmar unos discos, o a firmar unos libros, o a saludar a alguien. Y la gente tararea las canciones. Cuando una canción queda tarareando, Digo, sí. es buena, se prendió como una garrapata. Sí. Bien, con respecto a eso también nombraste que, bueno, todo es social y todo es político. De tu primer disco al último, que si no le pifio es polvo, sacado en 2019, que también dijiste tuvimos un parate por la cuarentena, eh, ¿siempre le buscaste que tenga eso más social y político? ¿O en algún momento dijiste en los primeros comienzos voy a hacer música para el hecho de que necesito hacer? Yo no busco que algo sea político, tampoco podría buscar que algo no sea político, no tengo ese nivel de agencia sobre nada, soy un mortal cualquiera, ¿entendés? Entonces no puedo quitarle o sumarle sociabilidad a una obra que comparto con otra gente. Tuitear es político, ¿entendés? Vos pones algo y eso, o sea, desde que lo toma un medio hasta que se retuitea, o sea, ¿no? En un mundo como el de hoy estamos hiperconectados, hiperconectadas, y justamente por eso vivimos como vivimos y nos pasan las cosas que nos pasan, porque la pandemia, como su nombre lo indica, es la condición de vivir apelmazados unos sobre otros, ¿entendés? Eso es algo que le pasa a los animales que vivimos hacinados. ¿Entendés? Y vivimos hacinados en departamentitos y en ciudades y en sistemas de transporte y también en las redes hacemos exactamente lo mismo. Entonces, eh, no puedo quitarle no tengo la agencia para quitarle ni sumarle eso a mi obra. Yo no hago música política dedicada a hacer una opinión panfletaria, ni tampoco estoy tratando de bajar un mensaje que funcione políticamente hoy. Me gusta hablar de tópicos universales y me parece que es una manera de contribuir al cancionero de la sociedad desde otros tópicos. No me gusta hablar mucho del aquí y ahora, no voy a decir scrollear en una canción y posiblemente no diga, qué sé yo, en el archivo de Word, posiblemente no diga el subte. Pero me gusta hablar de grandes tópicos y posiblemente uno de los que más me fascine, es inagotable porque lo venimos toqueteando desde Homero y antes, es el amor. Bien. Eh, Con respecto a eso, también te quería consultar el tema de que, además de, bueno, la música que componés y lo que conlleva eso, dibujás y te metiste en el teatro, en el cine. ¿Cómo fue ese acercamiento? Dibujar es lo primero que hice. Encontré una manera de convertir el mundo y además es algo que tenía a mano. Digo, todo el mundo tiene cerca un lápiz y una hojita.
Y estudiando siempre tenés un margen ahí mirándote, diciéndote, mira, mira, estoy todo vacío, dibujame. Entonces, siempre dibujé, en la adolescencia dibujaba un montón, fui una ávida consumidora de cómics, ahora no tanto, pero el dibujo siempre fue algo que me dio mucha gratificación. Y hay algo de la traducción del 3D al 2D que me parece alucinante. Incluso a veces paso periodos súper largos sin dibujar, pero el ojo se sigue entrenando. O sea, yo quizás estoy hablando con vos, pero también estoy viendo como los valores de sombra y brillo que hay en tu cara, las proporciones, como un montón de cosas que estoy como depositando un montón de información ahí. Me re gusta mirar ese tipo de cosas y dónde se generan los gestos, dónde a alguien se le marca la cara, digamos. Todo el mundo tiene rasgos, ¿no? Todo el mundo tiene dos ojos, una nariz. Casi todo el mundo tiene dos ojos, una nariz y una boca. pero, pero hay tantas diferencias, hay tanta gestualidad que me parece que también es muy parecido a escribir poesía, ¿no? Que es encontrar esa palabra justa, ese gesto justo que con un pequeño movimiento habla de mucho. Entonces, no fue muy loco pasar del dibujo a la escritura, porque es trabajar esa misma observación. Todo lo que fue cine y teatro fue como una especie de accidente colateral por ser una charlatana que hace música, ¿viste? Porque gente del teatro y del cine me dijo, te ves bien en cámara, o ven, quiero que estés acá, quiero que venga, siempre vinculado a ser yo, digo, no actué nunca un rol, un papel, y no me creo capaz de hacerlo, pero sí colaboré desde un lugar performático, desde música en escena, hasta participar con líneas y texto, pero actuando de mí misma. Puedo actuar de mí misma. Con respecto a eso, entonces, nosotros siempre hacemos determinados juegos que para ver si tenés ganas también de jugar un rato en este sentido, que es, tenés que elegir un escritor, llevarlo al mundo de la música, a un músico llevarlo al mundo del teatro y a un dramaturgo llevarlo al mundo de la escritura. ¿Quiénes son esas personas que te gustaría mover para ver cómo se destacarían Uh, ahí? eh, y me encantaría escuchar a alguien bien podri como Jean Genet. Me pregunto, bueno, me da la sensación que va a sonar como a mucha música francesa de los años 50, ¿no? Muy intelectualizada. Pero me parece que puede haber algo muy punk, muy protopunk en un personaje como Jean Genet. Me encantaría. Sí. Bien. ¿Y un músico que lo llevas al teatro Un músico que llevo al o al teatro. cine? Lo que prefiera usted. Claro, claro, que ponga a actuar. Eh, Me encantaría ver a las hermanitas Dill, a Kim y Kelly Dill actuando. Me parece que son encantadoras. Me parece que pueden tener un programa perfectamente. ¿Tipo sitcom o más algo Sí, fuera de sí, eso? algo medio tonto, ¿no? Como de chiste vernacular, muy sureño, ¿no? Un actor que me gustaría llevar a la escritura. Bueno, por supuesto, y esto va a ser muy popular. Yo quiero leer la novela que escriba Kate Winslet. Mira, ¿Qué hacen las chicas? Vamos, ya. me parece muy, muy loco. Pero bueno, no hubiese esperado nunca las respuestas que diste, me parecen muy copadas como Me alegro. para tener en cuenta. Que yo también me quedé con un par. Pero bueno, vas a tocar el próximo 17 entonces en camping y de ahí vas a girar por toda la ciudad, por todo el país. ¿Cuál es el lugar que más te sorprendió en Argentina que decís, la verdad que no esperaba ir a este lugar y me voló el bocho? Creo Qué buena que pregunta y te congelaste ahí en un sí. momento. Y porque aproveché para quedarme pensando. La tecnología, Mercurio retrógrado a mi favor. Mira, se me ocurren miles. Es que viajar me parte el bocho. Pero me acuerdo, me acuerdo de un show en Bahía Blanca, en el Peladero, que es un lugar mítico. La gente que ha estado por Bahía Blanca conoce y es increíble lo que se arma ahí. Me acuerdo que una vez hubo un festival
eh, bueno, organizado súper a pulmón, que empezaba a las 8 de la noche y yo iba a tocar a eso de las 12 de la noche y entre pitos y flautas todo se retrasó bastante, como te diría, hasta las 5 o 6 de la mañana. Y en un momento yo estaba cagada de frío y cubierta de rocío, entonces me fui a acostar un rato muerta de frío y con ganas de que ya hubiera pasado eso, porque pasó de ser una cosa espectacular y de una gran expectativa a ser una tortura la cantidad de horas que tuve que esperar. Entonces me fui a acostar, viene quien era mi novia en ese momento a decirme, che, ya es hora, y yo estaba como, "Ay, no tengo ni los zapatos secos, no". Y cuando me subo al escenario, que era como la última hora de noche, empiezo a tocar y empiezo a sentir una energía increíble y empiezo a sentir todo un calor en el cuerpo y me empiezo a prender fuego y la gente estalla y de pronto hago así y miro para atrás y estaba saliendo el sol como ¡ah! Y de pronto hizo calor de vuelta y estaba el sol saliendo ahí atrás y fue como, no sé, de, eyaculatorio, fue increíble, fue muy, muy espectacular para toda la gente ahí. Fue como, de pronto hubo como una especie de muerte y renacimiento en un movimiento y fue muy alucinante, muy, muy alucinante. Bueno, como para ir cerrando y no te queremos robar mucho más tiempo, pero porque yo podría estar hablándote muchísimas horas más, escuchate este disquito se caracteriza porque muchos de los chicos que nos siguen son bandas emergentes que están buscando tal vez un lugar que tratan de darnos propuestas a nosotros como un montón de otros lugares y le preguntamos a la mayoría de los músicos ya con un montón de trayectoria, ¿qué recomendación le darías a esos músicos que están empezando y que tal vez no saben si jugárselas, si ir por ese camino, cambiar de rumbo? ¿Qué recomendación le das vos desde tu experiencia? Todo el mundo tiene que dejar ir proyectos, todo el mundo tiene que asistir a la muerte de un proyecto que ama. A veces te digo en mi experiencia personal que un proyecto querido muera, un proyecto querido que quizá le pusiste 10 años, 12, 15 años de laburo encima se disuelva, es súper triste y es un duelo gigante, como separarse, como que muera alguien que querés o como mudarse del lugar donde viviste toda tu vida. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente son cosas que pasan. Entonces hay que, no voy a decir soltar, pero hay que animarse a tener las manos vacías para llenárselas de nuevas experiencias. No me gusta esa actitud de, ay, es que el público no entiende lo que yo hago o la gente no entiende. Es como, quizá sos muy hermético, quizás sos muy hermética. Tenés que ver que también hay que trabajar sobre el discurso propio. Vengo de los 90s, 2000s, donde había mucho noise. Y el noise es un arma de doble filo. Puede ser un viaje astral, puede ser un viaje increíble o puede ser asistir a la paja de un boludo con 60 pedales. Es muy, muy sutil esa diferencia. Entonces, si sos un boludo con 60 pedales, que solo estás disfrutando vos ese acto masturbatorio, no lo hagas en público. O poné un DJ y divertime los ojos mientras, porque es tremendo ver cómo estás vapuleando esa única cuerda que tiene tu guitarra, no está funcionando. Dicho esto, hay bandas increíbles experimentales, pero hay que tener cuidado con exigirle al público o castigar al público o enojarse con el público porque no la está pasando bien. Otra cosa que también le diría mucho a las bandas que están empezando es no hagan apología de su bochorno. Muchas veces me acuerdo tocando Mirá que he tocado en festivales nuevamente, como ya lo dije antes, que empezaban a las 7 de la tarde y terminaban a las 7 de la mañana, salía 2 pesos. 2 pesos, tomábamos tarros así de Brahma, de Quilmes, no subía de Brahma la buena cerveza. Y sobrevivimos a eso, el piso pegoteado de birra, nunca un mango, ¿eh? Y después te llevabas el ampli y todo, y nada, y agradecer que no te pegaban una patada, no venía la policía. Dicho esto, nunca te subas al escenario y digas, bueno, perdón, perdón que sonó así, perdón, bueno, gracias por, perdón que, no sé, que nosotros, bla, bla, como, lo peor es la banda que se autoencomisera. Es tremendo, es como, por favor, subí ahí
Y no te digo que te la creas, pero bancátela. Bancátela, cree, confía, no sé, la palabra que quieras Darlo usar. todo. Dalo todo. No, perdón por, no, por venir acá y no darlo todo y aburrirlos. Bueno. Anda, volvé a sistemas, corazón. Te van a pagar mucho más. Puede ser hoy en día que sea así. Bueno, te queremos agradecer muchísimo el tiempo que nos diste. Yo Un placer.